Nunca pensé que saldría más deprimido y con crisis existencial de una película de terror que aterrado. Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Yo soy. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esto que es Rix y los amos del multiverso, con una reseña más. Y en una ocasión más, sé que muchos de ustedes son fanáticos del terror como yo, pues hoy vengo a reseñar una película de terror. Uno de los estrenos más recientes, apenas se estrenó la semana pasada, así que pueden correr a su cine más cercano a verla. Háblame. Amigos, de esta película yo tenía muchas ganas de verla por una simple razón, y es que la productora, la casa productora que distribuyó esta película, que es australiana, los directores y los actores son australianos, los encargados de distribuir la película por el resto del mundo fue nada más y nada menos que A24. Esta productora, que en su momento fue una productora pequeña, es una productora independiente, es decir, independiente de Hollywood, por así decirlo, pero que en los últimos años ha agarrado notoriedad y ya no es tan pequeña, de hecho ya no es nada pequeña porque incluso ya ganó Óscares. A24 es, entre muchas otras, la responsable por películas como Everything Everywhere All at Once y La Ballena, que figuraron en la entrega de Óscares hace unos meses, así que ya se imaginarán lo importante que se convirtió A24 en el último año, en el último par de años. Así que cuando vi el avance de Háblame o Talk to Me, como se llama en inglés, si bien la película lucía un poco genérica, como una película de adolescentes que contactan con algo del más allá por medio de un juego prohibido, como hay 10.000 películas que se estrenan al año en el cine, en Netflix, en Prime Video, incluso películas hechas por fans que se estrenan en YouTube. Realmente lo que me hizo tener ganas de verla fue que estaba producida, o más bien distribuida, por la productora A24. Entonces dije, ok, si es de A24, aunque el tráiler no se ve tan emocionante, debe ser una buena película. A24 todo lo que ha hecho es muy bueno porque es artístico, no hacen películas mainstream. Entregan productos con propuestas artísticas distintas, algo más elevado intelectualmente y con mucho valor artístico, como lo fue Everything Everywhere All at Once, La Ballena, entre muchas otras de las producciones que ha hecho esta productora. Así que dije, ok, ya vimos un género medio de superhéroes, de ciencia ficción como Everything Everywhere All at Once. Mayormente A24 había hecho dramas como el de La Ballena, pero nunca había visto, que yo sepa, nunca había sacado A24 una película de terror. Entonces dije, ok, vamos a verla, vamos a darle una oportunidad solamente porque trae el sello de A24. Y queridos amigos, el viernes pasado fui a ver esta película al cine y no me decepcionó en lo absoluto. Yo sé que en mis reseñas siempre doy spoilers porque trato de hablar de la película lo más libremente posible para poder analizarla, pero en esta ocasión trataré de no dar tantos spoilers porque el final sí tiene un giro al nivel del Sexto Sentido, o sea, tiene un giro bastante interesante que no te ves venir, que sí te van planteando poco a poco en la película, pero que no te ves venir ese último giro de la película, que es una gran sorpresa y que si te lo spoileo tal vez sí te arruine la película. Así que voy a tratar de no dar tantos spoilers y no voy a dar ningún spoiler del final de la cinta, porque sé que muchos no la van a ir a ver, una, o porque no se enteraron que se estrenó, o dos, porque la verdad el trailer que hicieron para el resto del mundo, Estados Unidos y América, la verdad es bastante genérico, es bastante chafa y no le hace justicia a lo buena que es la película. Si tú ves el trailer te puede ocurrir lo mismo que a mí, pensar que es una película más, una película genérica como las muchas que están saliendo, que salen cada año de terror, porque la trama pareciera que sí es lo mismo de siempre. Un grupo de adolescentes tontos que por jugar con un ritual, con un juego prohibido, que en este caso no es la Ouija, sino esta mano embalsamada, cubierta por cerámica, que pertenecía a un medium para contactar con los muertos, las cosas empiezan a salir mal. Sí, la trama pareciera que es lo mismo de todas las películas que salen al año en Hollywood, pero la verdad es que es muy diferente. Aunque pareciera que va a ser lo mismo, es bastante distinto a todo lo que hemos visto en últimos años, así que no se vayan con la finta. Por eso les digo, vayan a verla y por lo mismo no les voy a dar spoilers, para no arruinárselas y que la vayan a ver porque vale mucho, mucho la pena. Como les dije, esta es una película, una producción australiana que de hecho figuró en varios festivales de cine de este país. Obviamente los actores no son conocidos, ni siquiera les voy a mencionar sus nombres porque no los van a ubicar por nombre, mejor vayan a ver la película porque las actuaciones son realmente buenas, no dignas de un Oscar, pero son muy buenas, sobre todo tomando en cuenta que son actores muy jóvenes.
De hecho, se nota que el presupuesto de la película no es muy elevado y aún así hacen maravillas con todo lo que están haciendo. Porque, como te dije, la trama podría parecer muy genérica y de hecho el inicio de la cinta sí es muy similar a muchas otras que hemos visto últimamente en Netflix, en el cine y demás, donde un grupo de adolescentes se ponen a jugar algo prohibido. En este caso no es la Ouija, lo cual agradecí, sino que es este juego con una dinámica muy interesante, que es una mano embalsamada, que de hecho aparece en el póster de la película. Es una mano embalsamada, y eso se nos explica por uno de los personajes, de un medium, es decir, una persona que puede contactar con los muertos. Cuando falleció le cortan ambas manos, pero la que tenemos al resto de la película se nos explica que es una mano embalsamada y cubierta por cerámica. Entonces el juego que estos adolescentes llevan a cabo desde el inicio de la cinta es que colocan la mano en una mesa, la tienes que sujetar y decir la frase háblame. En cuanto dices la frase háblame, un muerto aparece frente a la persona que está sujetando la mano, pero solamente la puede ver él. Y lo interesante es que cualquier persona puede jugar, o sea, absolutamente todos los que tomen la mano y digan la frase háblame o talk to me en inglés, se les aparecerá un muerto frente a ellos que solo ellos podrán ver, y obviamente ahí es donde empieza el terror. Pero el juego no es solamente ver la reacción, porque lo interesante del juego es que los adolescentes están jugando por tontos, porque se graban con los celulares y se comparten los videos o los suben a las redes sociales por las reacciones tan interesantes que tienen estas personas. Obviamente hay personajes, entre ellos una de las protagonistas, que piensa que todo se trata de un fraude, que son adolescentes intentando ser populares y ganar vistas, porque sí se va bastante tenebroso en el momento en el que empiezan a jugar el juego. Pero no termina ahí. Todavía, una vez que ya se les apareció el muerto frente a ellos, el jugador debe decir la frase te dejo entrar, y entonces el muerto que se le apareció entra, y eso es lo que graban los adolescentes en la película. Se les ponen los ojos negros y empiezan a hablar como otra persona, o empiezan a hacer cosas extrañas porque han sido poseídas por este espíritu con el que contactaron. Dentro de las reglas del juego, entre comillas, es que no deben pasar más de 90 segundos las personas poseídas, porque de lo contrario, si pasas más de 90 segundos poseído por esta entidad con la que contactaste, la entidad se va a querer quedar ahí dentro. Y algo que te explican dentro de la película es que si te mueres estando poseído, le pertenecerás a estas almas por el resto de la eternidad. Como ven, sí, no es la misma temática de la Ouija, es similar y tiene ciertos toques que te permitirán sentirte inmerso en el mundo por la presencia de gadgets tecnológicos, del hecho de que pues prácticamente este juego es una tendencia de redes sociales, un trend de adolescentes tontos que quieren ser populares. Que de hecho en la película se nos plantea que se están haciendo fiestas únicamente para jugar este juego, y es ahí donde inicia la trama. Porque sí, la verdad las reglas del juego dentro de la película están bien planteadas. Está inteligente el concepto de que no sea la Ouija, porque como les dije yo ya estoy hasta la madre de que hagan películas de la Ouija, y por eso agradezco que en la nueva película del Exorcista no van a jugar a la Ouija para quedar poseídas, sino que al parecer va a tener algo que ver con la brujería. Pues aquí también agradecí mucho que no metieran el tablero Ouija, porque aparte no sé ustedes, pero ver el tablero Ouija y ver a personas jugar la Ouija en una película me resulta de lo más pinche aburrido, porque no se ve ni madres. Siempre es lo mismo, los güeyes con los dedos en el pinche tablero y se está moviendo. A lo mejor en la vida real será muy tenebroso, yo nunca he jugado, pero en las películas está de hueva porque no ves nada. En cambio aquí está bastante interesante porque sí ves al muerto, y aparte, digo, no sé si sea un juego que existe en Australia, una leyenda que existe en Australia, pero al menos de este lado del mundo resulta bastante refrescante, y si bien parece la fórmula de siempre, en realidad no lo es, porque aquí sí estamos viendo que ocurre algo, y las escenas son bastante tenebrosas y bastante oscuras. Pero no solo se queda ahí, no solo se queda en una trama interesante que te dan ganas de seguir, sino que los personajes también te plantean bastante sus personalidades y sus motivaciones. Las dos protagonistas son Jade y Mia, dos chicas que han sido amigas toda su vida. Jade es una chica que tiene una vida normal, tiene un novio que es cristiano, y ella como que sí quiere pues tener relaciones y todo esto, pero el novio, como es cristiano, es un muchacho bastante ñoño y bastante aburrido, como que no quiere, pero sí se quieren, y de hecho él quiere tener relaciones, pero por su religión como que intenta contenerse, aunque ella sí quiere tener relaciones. Resulta que este novio fue exnovio primero de Mia, la mejor amiga de Jade, y Mia es realmente la protagonista de esta película, y me gustó mucho porque no es la típica protagonista adolescente, virginal y buena de las películas de terror hollywoodenses. El personaje de Mia es un personaje que, si bien no es una mala persona, comete muchos errores a lo largo de la trama, que va a perjudicar a varios de los personajes a su alrededor, y que de hecho incluso puedes llegar a sentir lástima, pero al mismo tiempo te puede caer mal el personaje de Mia.
Por lo mismo de que el novio de su mejor amiga fue su exnovio, ella en ciertos momentos intenta como ligárselo porque no lo ha superado del todo, y finalmente es por culpa de Mia que se desencadena toda la trama, porque nos enteramos desde el inicio de la cinta que la mamá de Mia falleció hace poco y ella sigue en duelo y sigue deprimida por la pérdida de su madre. Y además su papá no es un muy buen consuelo porque hay una falta de comunicación entre ellos. Y sí, yo sé que la trama podrá sonar genérica, no es la primera película de terror en la que los papás murieron o en la que uno de los papás murió y el protagonista está deprimido o está bajoneado. El mismo Exorcista, si bien el papá no muere, pues no está presente en la vida de Regan y de su madre. En Boogeyman ocurre lo mismo, pero aquí es distinto porque no es la trama genérica, no es la película palomera de terror promedio, sino que aquí realmente tenemos un lenguaje cinematográfico que nos dice todo lo que tenemos que saber de los personajes sin diálogos, lo cual es una buena película. Una película diferente, una película bien hecha y no algo genérico que puedes desechar. Por ejemplo, la escena en la que vemos que hay cierto conflicto entre Mia y su papá es que ella está lavando los platos y vemos difuminado al papá en el fondo. El personaje de Mia está perfectamente en un close-up, en primer plano, la vemos perfectamente, un plano cercano por lo que vemos sus emociones, y ella le está dando la espalda al papá y el papá, como está en el fondo, está blurreado, es decir, está difuminado. Al papá no lo vemos claramente sino hasta el segundo acto de la película. En su primera aparición lo vemos su silueta, pero está difuminado, y además esta Mia está lavando los platos, por lo que el papá intenta como hacerle la plática de cómo le fue en el día y ella no escucha bien lo que le está diciendo el papá porque por el ruido del agua, el ruido de los platos, dándonos a entender de manera audiovisual sin un diálogo que no se llevan muy bien Mia y su papá, o no es que no se lleven bien, sino que hay mucho ruido en la comunicación entre ambos por culpa del duelo. Aparte, la casa de Mia, a diferencia de la casa de Jade, siempre es un escenario oscuro que está en penumbras, que nos hace ver de manera visual que tanto ella como su papá están en duelo y que en su casa se vive una tristeza permanente que incluso se puede tocar y se puede sentir, un ambiente bastante deprimente que contrasta con muchos otros escenarios de la película. Es decir, esta es una película con todas sus letras, no es una película palomera, sin lenguaje cinematográfico, no es una basura promedio. Es una película que, si bien no creo que se merezca un Oscar, sí está muy bien hecha, tiene un lenguaje cinematográfico, es una película muy inteligente que nos plantea, como debería ser en una película, cosas no solamente con los diálogos y las actuaciones de los actores, sino con la puesta en escena, los colores del escenario, los encuadres que se utiliza, en fin, es arte. El personaje de Jade, la mejor amiga de Mia, la coprotagonista, porque realmente la protagonista es Mia, un protagonista bastante interesante porque, te repito, no es la típica chica virginal que siempre hace lo correcto, al contrario, es una chica que es egoísta y es una chica que por su depresión es inconsciente de lo mal que está y es capaz de llevarse entre las patas a todos sus amigos a pesar de que son casi sus hermanos y que la cobijaron en su casa cuando su mamá murió. En cambio, el personaje de Jade es todo lo opuesto. Jade es un poco un personaje más arquetípico, más estereotípico de este tipo de películas. Y ella tiene un hermano que es unos años menor, que tiene creo que 11 años, el chico, que se llama Riley. Y este chico funcionará más que como un personaje, como un MacGuffin, es decir, como un elemento de la trama por el que se desatará todos los problemas, todos los conflictos de la misma. Riley va a ser el típico chico que quede poseído después de que uno de estos juegos con la mano salga mal. Pero es ahí donde entra el giro de la trama que no voy a mencionar, pero me gustaría platicarlo en algún momento con ustedes porque en verdad vale mucho la pena. No es algo que no te ves venir porque te lo van planteando poco a poco y hay momentos de la película en la que no entiendes qué está pasando, pero te lo explican todo muy bien al final de la cinta. Pero ¿qué tanto está en cuanto al terror? Porque la mayoría de personas cuando van a ver una película de terror no les importa el lenguaje cinematográfico, no les importa las actuaciones, no les importa que sea un guión inteligente. Yo tengo mi propia opinión sobre este tipo de personas, pero bueno, en gustos se rompen géneros y va a haber gente que solo vaya a ver esta película por el terror. ¿Da miedo? Da mucho miedo, háblame. En verdad, amigos, este año reseñé ya un par de películas de terror que en mi opinión han sido muy buenas, que son terroríficas, como por ejemplo The Boogeyman, como por ejemplo La Noche del Demonio, La Puerta Roja. Son buenas películas que sí te asustan, que no son tan chatarra como por ejemplo las películas del universo del Conjuro, del cual en mi opinión solo son buenas películas la 1 y la 2, la 3 es más o menos y el resto todos los spin-offs son porquerías. La Noche del Demonio, La Puerta Roja y The Boogeyman son mucho mejores películas, pero Háblame se las lleva de calle, porque no solamente es una película con un gran guión, no solo es una película con un giro súper inteligente, no solo es una película que no puedes perder atención ni 5 segundos porque si no te pierdes, sino que en verdad da
mucho miedo la película, y eso que no tiene tanto presupuesto. O sea, no se imaginen efectos especiales así súper cabrones a la criatura monstruosa, no, simplemente con la actuación de los actores y algunos efectos especiales de maquillaje realmente te hacen que brinques de terror. El día que fui a verla, la sala estaba prácticamente llena y en verdad había gente que incluso gritaba y brincaba de las escenas tan aterradoras que hay en esta película. Muchas de ellas las vemos en el tráiler, obviamente no le hace justicia el tráiler como te dije al inicio, pero por ejemplo hay una escena en la que están jugando, hay un montaje en el que están jugando con la mano y Mia, la protagonista, termina siendo poseída por una especie de bruja vudú y se pone a cantar en otro idioma. Ahí solamente estás viendo a la actriz haciendo sus gestos y cantando en un idioma como en haitiano, no sé qué chingados era, pero da bastante miedo, o sea, es un terror inquietante. Los muertos que salen, lo más cercano que puedo describir es los fantasmas, son similares a los que vemos en la película del Resplandor o más bien a los que vemos en la película del Sexto Sentido. Son personas pero con elementos grotescos, ya sea la forma de su cuerpo, algún detalle, es decir, no son los fantasmas que aparecen en esta película no son personas normales, tienen algo en su cuerpo que pues es hecho con maquillaje, con efectos especiales prácticos que te hacen ver que es un muerto, que no está vivo. Hay uno muy aterrador que es un anciano que en verdad no solamente da asco, no solamente es nauseabundo, sino que te da mucho miedo por la forma en la que habla. Es un gran actor el que hizo ese muerto, ese fantasma en el clímax de la película, pero aparecen varios fantasmas, entre ellos la madre de Mia. Y algo que me gustó mucho, porque el mensaje de la película, sin dar muchos spoilers, es no confíes en los muertos, porque todo se desemboca, sin dar mucho spoiler, en uno de los juegos. Riley, el hermano menor de Jade, quiere jugar con lo de la mano, no lo dejan porque él es más pequeño. Él está presente durante una sesión muy larga en la que los personajes llevan jugando ya un buen rato en una de las fiestas y Riley dice yo quiero jugar. Jade no lo permite, pero Mia le da chance porque Mia es como su hermana, es como hermana de los dos, entonces se siente mal por él y dice bueno ya déjenlo jugar. El problema es que el fantasma, el espíritu que posee a Riley es la mamá de Mia, entonces empieza a hablar con Mia y como Mia está hablando con su mamá y ella está deprimida porque la acaba de perder, no permite que rompan el contacto después de los 90 segundos. Pasan 2 minutos y por eso Riley queda poseído y ahí se desemboca toda la trama horrible. Una escena muy fuerte, de hecho la película tiene muchas escenas muy fuertes, no gore precisamente, pero escenas bastante fuertes, incluso con eso abre la película, con una escena bastante fuerte de 2 desvivimientos. Y hay bastantes escenas que están muy grotescas y que no es apta para gente sensible, debo decir. O sea, Háblame no es una película de terror que pueda ver un niño. Yo creo que esta sí es una película, si bien no clasificación C o clasificación R como es para los gringos, sí es una película bastante fuerte que si lo vas a ver con alguien menor de edad te recomiendo mucha discreción porque tiene escenas muy gráficas, momentos muy gráficos y cosas que en verdad no solo te pueden dar asco sino que te pueden traumatizar. Solamente para que te des una idea, hay una escena en la que una de las personas poseídas intenta sacarse uno de los globos oculares con sus propias manos y se ve a cuadro, y se ve bastante realista. Y hay muchas escenas en las que estas personas poseídas se golpean, se hacen daño a sí mismas, y todas estas escenas con sangre, con autoflagelación y demás son muy gráficas y todo se ve a cuadro, así que te recomiendo tener cuidado si eres sensible o si lo vas a ver con alguien menor de edad. Pero lo mejor de esta película es que el gore, no quiero llamarlo gore porque no es una película gore como tal, pero la violencia que aparece en la película está bien justificada, es decir, no es como en las películas hollywoodenses que es violencia barata, que es sangre barata o desnudos baratos, solamente para provocarle morbo a la gente y que la vayan a ver. No, todo lo que ocurre en esta película, tanto algunos momentos de la trama como las escenas de violencia y demás, están muy bien justificados y absolutamente todo aporta a la trama para que el giro del final tenga sentido. Así que traté de dar los menos spoilers posibles, amigos. Lo que les estoy diciendo no es ningún spoiler, es parte de la trama. No se dejen guiar por el tráiler de esta película de Talk to Me o Háblame, porque en verdad el tráiler seguramente lo hicieron en Estados Unidos, no lo hicieron los mismos de la película, no lo hicieron este equipo australiano, porque la verdad, si tú ves el tráiler se ve que es una película genérica de posesiones más, y no es así. En verdad es una película bastante artística, una película que tiene mucho cuidado, una película que tiene una gran dirección de fotografía, un gran departamento artístico, una gran dirección y grandes actuaciones. Y también el departamento de efectos visuales se lleva las palmas. Incluso tiene un gran diseño de sonido, que en una película de terror el diseño de sonido es vital. Y si no me creen, pregúntenle al Exorcista. Mucho de la película del Exorcista se logra por el diseño de sonido y los efectos prácticos, es decir, por el maquillaje. Y esos dos elementos los tiene esta película. Así que no esperen
esperen una película genérica de terror donde van a ver a la criatura hecha por un CGI que se ve chafísima o que se ve súper falso. De hecho, nunca vemos a la entidad como tal porque no hay una entidad. Aquí se están enfrentando al más allá en general, a las almas de los condenados, y eso es bastante terrorífico por la manera en la que es representado físicamente el fantasma en esta película, o los fantasmas, porque son varios los que se hacen presentes, y sobre todo el mensaje. El mensaje de la película es una alegoría a la depresión, al igual que lo fue The Boogeyman, pero más artístico. The Boogeyman lo hizo bien, la que reseñé hace poco, que fue una adaptación de una historia de Stephen King, lo hace bastante bien The Boogeyman, pero Háblame va más allá. Háblame es una película mucho más cruda, una película que no es familiar en lo absoluto, y de hecho es una película que no tiene un final feliz, no tiene un bonito final. Al final de The Boogeyman, la familia, las niñas y el papá, eso ya se los spoilé en la reseña de The Boogeyman, que pues ya tiene 2 meses que salió, también no mamen. Si no la han visto, vayan a verla. Pero al final de The Boogeyman, entre el papá y las niñas, enfrentan y derrotan al Boogeyman, al Coco, a esta criatura que es una alegoría de la depresión por la pérdida de la esposa, de la mamá, ¿no? de la familia. Lo enfrentan siendo una alegoría de que juntos la familia superan la depresión y el duelo que estaban pasando. En esta película no ocurre eso, no les spoileo en qué termina, pero es más bien un ¿qué ocurre si no eres capaz de superar el pasado? ¿Qué ocurre si no eres capaz de dejar atrás los fantasmas de tu pasado y cerrar las heridas, de dejar a los muertos muertos? Esa es la alegoría del mensaje de esta película. El qué pasa si no superas esa depresión, porque la protagonista, Mia, que es un personaje que no ha superado la muerte de su madre y que está dispuesta a lo que sea, incluso romper las leyes de la naturaleza y de la física para traerla de vuelta, se lleva entre las patas a muchos de los personajes que son sus amigos, que le abrieron las puertas de su casa cuando su madre murió. Es decir, mucho de la alegoría de la película, mucho del mensaje de la película, de la tesis de la película, tiene que ver con: sí, hay personas que mueren, parte de la vida es el final, hay personas que vamos a perder, experiencias y situaciones que van a terminar en algún momento de nuestra vida, pero no tenemos que enfocarnos en lo que perdimos, sino en las personas que siguen formando parte de nuestro presente, de nuestro alrededor, las personas que estuvieron ahí en esos momentos difíciles, cuando perdimos a esas otras personas o esos otros elementos de la vida. Eso es lo que trae luz a la existencia de los seres humanos, las personas que estuvieron ahí en los momentos difíciles, las personas que te quieren, y no debes cometer el error de perderlos por estar enfrascado o estar enfocado en algo que ya perdiste, algo que nunca va a volver a ser. Ese es el mensaje de la película. Y te repito, sin spoilearte mucho, el final no es un final feliz. No es un final en el que se enfrentan al malo y lo derrotan, se enfrentan a la criatura y la derrotan. No, de hecho, ni siquiera se pueden enfrentar a la criatura porque hay un giro muy interesante al final que te digo, no es como que no te lo veas venir, porque si tienes una mente ágil y has estado poniendo atención a la película, te van dando pistas. Hay ciertas escenas que dices, ¿qué diablos está pasando? Por ejemplo, hay una escena con el papá de Mia que dices, ¿qué chingados está pasando aquí? De momento no lo entiendes. Te puedes dar una idea de lo que está ocurriendo, pero no lo entiendes hasta el final de la película y dices, ok, por eso era tan peligroso el juego. Por eso el que creíamos que era el héroe no es el héroe, y el que creíamos que era la víctima no es la víctima. Es una historia muy interesante, un guión muy inteligente. Por favor, más películas de terror así. En verdad, amigos. Y aparte, algo que le ayuda mucho es que es una película que no está basada en ningún libro, en ninguna historia, por lo cual es una historia puramente audiovisual. O sea, yo no podría ver esta película adaptada a un libro o a un cómic o algo así. Esta película de terror está pensada únicamente para hacer una película, porque como debería ser toda película, todos los elementos auditivos y visuales de la fotografía, el diseño de sonido, la música, las actuaciones, lo que ves en la imagen, lo que ves en el cuadro, lo que ves en el escenario, absolutamente todo aporta, absolutamente todo es importante. Por ejemplo, hay un elemento con un canguro, que bueno, ocurre en Australia la película, como te dije. Hay una escena con un canguro al inicio de la película que te plantea, es un foreshadowing, una pista, un adelanto de algo que va a ocurrir más adelante en el clímax de la cinta. Algo que dices, ok, este personaje tiene que enfrentarse de nuevo a esta prueba, ¿la va a superar o no? Y de hecho, en eso es parte de lo que termina la película. Es una historia, te repito, muy inteligente, muy bien hecha. No es la típica película de terror que puedes ver en Netflix con tu novia y que terminas fajando o cochando. No, esta es una película que si le pierdes el detalle por 2 minutos ya te perdiste. En verdad, la sala de cine estaba en absoluto silencio. Algo que por lo que no me gusta ir al cine los viernes en la tarde, en la noche, es porque van muchos godines y muchos adolescentes que están platicando y diciendo pendejadas en la sala. En esta ocasión, aunque la sala estaba llena y había muchos adolescentes y muchos godines y muchas parejas, la sala estaba en absoluto silencio, porque es una película que por los momentos fuertes, por los momentos de gore, entre comillas,
por lo interesante y lo fuerte y lo oscuro de la trama, te va a mantener al borde del asiento en todo momento y no vas a querer perder detalle ni un segundo. Y si lo haces, ya perdiste mucho de la película. Esto no es una película genérica ahí de Netflix o de Prime, que si 5 minutos agarras el celular y recuperas la atención, no te perdiste de nada. No, si aquí te distraes con el celular o volteas a platicar con la persona de al lado o lo que sea, ya valió madres, porque es una película artística, es una película que vale la pena, una película inteligente, una película que no es del montón. Definitivamente no es una película de terror palomera. Y parte del terror de esta película no es tanto los fantasmas, no es tanto las escenas tan aterradoras que tiene, sino el mensaje final de la película. Y de verdad yo salí con una paranoia así de no mames, qué pedo con la vida. Y salí de noche del cine, salí caminando a mi casa, entonces sí fue un trayecto bastante oscuro que me dejó reflexionando. Para mí eso hacen las buenas películas. Por ejemplo, cuando fui a ver Barbie salí así como de... Me fui a comer y me valió madres y me fui al gimnasio y no generó nada, no movió nada aquí ni aquí. En cambio, cuando salí de ver Oppenheimer y cuando salí de ver esta, que son las que he visto más recientemente, sí salí reflexionando y pensando varias cosas de la vida. Yo creo que esa es una de las maneras en que te das cuenta si es una buena película o no. Que mueva algo aquí y aquí cuando salgas de la sala de cine. Y definitivamente, Háblame mueve muchas cosas aquí y aquí. Respecto a la mortalidad del ser humano, a la finalidad de las cosas y a los inicios y a los finales dentro de la vida de una persona y cómo no debes aferrarte a nada ni a nadie. En un mal sentido. Porque... sería como estar muerto en vida. Ese es el mensaje de la película. No te spoilé nada, pero de verdad ve a verla porque vale mucho la pena. Y pues bueno amigos, esa es mi reseña sin spoilers. Creo que es la primera reseña sin spoilers que hago aquí en el canal, porque de verdad es una película que sé que muchos no están yendo a ver porque sí se ve genérica. Les digo por quinta ocasión en el video, no le hace justicia al trailer. O sea, si ustedes se están dejando llevar por el trailer, no le hagan caso. Sí es una película a la que le hicieron bastante publicidad. Es una película a la que incluso invitaron influencers y tiktokers para que hablaran de ella, y créanme que vale la pena. Pero no es una película genérica de que juegan a la ouija y quedan poseídos. No, es una película que vale mucho la pena. Y yo en lo personal les recomiendo que no vayan a verla con un grupo de amigos grande. O sea, esta no es una película de terror a la que puedes ir a ver para pasar un buen rato. Al contrario, esta es una película de terror que te va a hacer pensar y que te va a hacer sufrir en varios niveles. No solamente por lo tenebroso de las escenas o lo fuerte de algunas escenas, sino por la temática que maneja y por el mensaje del final. Literal, el final de la película te va a hacer pensar muchas cosas. Sobre todo te va a hacer reflexionar sobre el fin de la vida, el objetivo de la vida y sobre el momento presente que estés viviendo. Así que si puedes ir a verla con amigos que sí disfruten las películas. Esta es una película que tienes que ir a ver con gente que no se va a poner a hablar, que no se va a poner a gritar como loco, a aventar las palomitas, a sobreactuar. No, esta es una película para disfrutarse, para analizarse, para digerirse bien. Es un buen platillo. Para todos aquellos que piensan que el cine de género no tiene nada que aportar, vayan a ver esta película. En verdad no les va a decepcionar en lo absoluto. Y si solamente quieres asustarte, también te la recomiendo mucho. En serio, te vas a asustar mucho con esta película. Es de las películas más aterradoras que he visto en el año. De hecho, yo diría la más aterradora. Hasta ahora, porque todavía faltan varias películas por salir entre este mes y octubre. Pero bueno amigos, si tú ya viste esta película de Háblame, déjame saber qué te pareció abajo en la caja de comentarios. Dale like al video si te gustó, suscríbete aquí a mi canal de Rix y los Amos del Multiverso y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También sígueme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram y Facebook. Te dejo los links en la descripción del video, así como el link a mi canal principal, El Grimorio de Rix, donde subo videos de terror todos los días, por si eres fanático del terror. Y justamente hablando de historias inteligentes de terror, te recomiendo que compres mi libro La Orden de Camazotz, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo y a un precio más que accesible, prácticamente regalado. Y este año sale mi nuevo libro, así que estate al pendiente. Te dejo el link en la descripción para que pidas tu ejemplar de La Orden de Camazotz o de mi primer libro, Demonios de Luna Llena. Y ahora sí amigos, sin más que decir, yo me despido, que la fuerza los acompañe y estén pendientes porque el próximo video de la semana no les voy a decir sobre qué película voy a estar hablando, pero tiene que ver con nuestro amistoso vecino Spider-Man. Si son fanáticos del personaje, tal vez ya saben a qué me refiero, así que voy a ir a ver esa película para platicar de ella el viernes, si todo sale bien. Así que nos vemos el viernes amigos, que la fuerza los acompañe y corran a ver Talk to Me o Háblame al cine, porque en verdad es muy buena, una gran película de terror, más películas así. Hasta la próxima amigos, cuídense.